La iglesia cristiana, como todos sabemos, tiene sus raíces en el judaísmo. Cristo fue judío y los primeros apóstoles fueron judíos. Entonces Dios escoge en Israel a un hombre para que a través de este hombre, Jesucristo, pudiera venir la redención del mundo. La iglesia primitiva tuvo su iglesia, su inicio en Pentecostés, capítulo 2 de los Hechos. Ahí comienza la iglesia del Nuevo Testamento. Los cristianos fueron llamados por primera vez en Hechos 11:26 en Antioquía cristianos. ¿Que hay católicos cristianos? Sí los hay, pero tarde o temprano Dios los saca de la iglesia. La iglesia nace en Pentecostés cuando el Espíritu Santo nos funde, nos amalgama en lo que se llama el bautismo con el Espíritu Santo. Mueren los apóstoles. El último fue el apóstol Juan, aproximadamente en el año 90-92 después de Cristo, y surgen detrás de ellos los que se conocieron como padres apostólicos en los primeros 2 o 3 siglos de la historia del cristianismo. Vinieron los padres apostólicos, los apologistas o antinicenos, que defendieron la fe y se mantuvieron firmes en las doctrinas básicas del Nuevo Testamento. Después entraron los polemistas o nicenos en el año 225 después de Cristo, que defendieron las herejías, el arrianismo y tantas cosas que comenzaban a atacar la deidad de Jesucristo, que Cristo no podía ser Dios y podía ser humano, etcétera, etcétera. Entramos al año 300 o al tercer siglo de la era cristiana, y el último emperador romano, Constantino, en vísperas de una batalla que se llamó la batalla en Bilbaín, 312 años después de Cristo, dice que vio una visión en el cielo con una cruz que le dijo: bajo este signo vencerás. Entonces vino una mezcla en ese tiempo con Constantino, donde él al abrazar la religión oficial del cristianismo, y se hizo llamar Pontifex Maximus, que significa constructor de puentes. Entonces, cuando ellos nombran al primer papa, lo nombran como el constructor de puentes al darle el término de pontífice. O sea, ese hombre que es el papa es el único que puede llevarnos a Dios y tener contacto con Dios, y él es el que representa a Dios aquí entre los hombres, y se convierte el papado en el control de todos los reyes, y hasta ahorita el Vaticano es el estado más rico del mundo. Hace poco mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ir al Vaticano, no a persinarnos desde luego, y cuando esa época que vino mi esposa al Vaticano, había una puerta que decía que en ese día los que atravesaron la puerta y entraron al Vaticano, sus pecados eran perdonados. Se introdujeron al cristianismo más de 36 herejías. Estoy hablando no de errores doctrinales, de herejías. En el año 375, váyanlo apuntando, se involucra a la iglesia romana para que los santos sean nuestros intercesores. San Lucas, San Cristóbal Tadeo, tal y tal, y hay que ir a algún hombre que se le reconozca como santo para que él interceda por nosotros. En el año 526 se introduce la extrema unción. En otras palabras, la administración de los óleos, que si tú estás muriendo y llega un cura o un padre, como le llaman, y te pone los santos óleos, ya no te vas al infierno, te vas al purgatorio. Si tú tienes dinero y se murió tu compadre, y a lo mejor fue borracho, parrandero y jugador, y tu compadre está en el purgatorio, y tú pagas misas gregorianas, las tienes que pagar, le sacan 2000 años de purgatorio a tu compadre. Nos reímos ahora, ¿verdad? Y continúan estas doctrinas, estas herejías, continúan vigentes. Vean ustedes qué mensaje tenemos para arrebatarlas del fuego a tantas almas que con tanta ignorancia pertenecen a una religión abominable. En el año 1190, la venta de indulgencias. En el año 1303 se declara que fuera de Roma no hay salvación. Fuera de Roma no hay salvación. 1546 se agregan a la Biblia los libros apócrifos, que significa de origen desconocido. Entonces, si tú compras una Biblia católica,
y le quieres testificar a un católico, no hay ningún problema, porque tienen Timoteo, tienen Juan, etcétera, etcétera. Tienen la suficiente luz para mostrarles el camino a Cristo, pero tienen agregados Tobías, sabiduría, primera y segunda de Macabeos, que son históricos, etcétera, etcétera, que no están considerados cuando se cierra el canon de las Sagradas Escrituras en el primer siglo de la época cristiana. 1965 se declara María la madre de la iglesia y la madre de Dios. Es que si Jesús es Dios, sí, pues María es su madre. ¿Sabes una cosa? María es madre del Hijo de Dios, de la humanidad de Dios, de Jesucristo. Jesucristo era 100% humano y 100% divino. Entonces María fue en su vientre el que pudo albergar a esa célula, ¿verdad?, donde creció Jesucristo. Pero Dios no puede tener mamá porque sería diosa por el amor de Dios. Esto en filosofía sería completamente insostenible. ¿Cómo que una mujer puede ser la mamá de Dios? En el año 2000, Juan Pablo II, tu padrino, declara a María redentora junto con Cristo, co-redentora. El Papa Juan Pablo II. Ante esta serie de barbaridades, no podemos más que recordar Marcos 7, del 6 al 8, donde Jesucristo les dijo: ustedes invalidan la palabra de Dios con sus tradiciones. Todas estas cosas que les acabo de mencionar no están en la Biblia. El purgatorio no está en la Biblia. El limbo, que si un niño se muere sin ser bautizado, se va al limbo. ¿Dónde está el limbo en la Biblia? Entonces, todas estas cosas se llaman herejías porque son doctrinas de hombres, no son de Dios. Qué increíble, ¿verdad? Todo esto, seguimos una línea lógica elemental y decimos: ¿cómo es posible que yo haya llegado a creer eso? Y cuando venimos a la Biblia, yo me acuerdo cuando me convertí, caí de rodillas y grité: he sido engañado. Hemos sido engañados. Tenía un coraje contra la religión. Después de todas estas cosas viene la Inquisición. Todas las personas que no se sometan a estos dictámenes y mandamientos y lean la Biblia sin permiso son muertos inmediatamente. El Papa Inocencio III, en el año 1198 después de Cristo, ordena el exterminio de los que lean la Biblia sin permiso del Vaticano. Comienza Roma a confiscar los bienes materiales de los que leían la Biblia y pasaban a ser propiedad del Vaticano. Francia, España, Italia, Alemania y los Países Bajos sufrieron los horrores de estos crímenes realizados en el nombre de Dios. Y estoy de acuerdo con usted, las religiones, como dijeron, es el opio de los pueblos, porque las religiones no salvan. Para eso vino Jesús. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces vean lo que los mismos ateos usan y esgrimen para atacarnos a nosotros, diciendo que las religiones y la Inquisición, que mandaron matar judíos y mandaron matar homosexuales y negritos y gitanos porque no se sujetaban al Vaticano. Eso es lo que hace la religión, es el opio de los pueblos. Yo les dije amén. Imagínense la cara con la que me veían, ¿verdad? ¿Cómo que amén? ¿Cómo? Sí, porque yo estoy de acuerdo con ustedes. Yo no vengo a compartir una religión, ni usted tiene una ignorancia tan grande. Elige un ateo que tenía 3 doctorados en ciencias políticas y de filosofía. Digo, usted es tan ignorante que antes de discutir conmigo, conozca lo que la Biblia dice. Pero si usted conociera la Biblia y lo que es la diferencia entre la religión y el cristianismo, no estaría hablando la sarta de marihuanadas que habla. Ante esta situación se levantan hombres llenos del Espíritu Santo. Dios siempre ha tenido testimonios. Petrarca, 1304, siglo XII y XIII, gran caudillo del Renacimiento, se para enfrente del Vaticano y le grita a los papas: cueva de ladrones, hijos del diablo. A Petrarca lo cuelgan y lo ahorcan en Venecia y lo condenan a muerte. Juan Wycliffe, 1324, profesor de la Universidad de Oxford, Inglaterra, predica contra la tiranía del Vaticano, del clero. Se opone a los papas, a los cardenales, a los monjes, a los monasterios, y defendiendo el derecho del pueblo a leer la Biblia. Juan Hus,
1415, rector de la Universidad de Praga, discípulo de Wycliffe, predicador intrépido, ataca los vicios de los papas. En aquel tiempo los papas eran homosexuales, los ordenaban a los 12 años, 3 o 4 papas matan a su familia. Dice, ¿cómo es posible que estos hombres se estén atreviendo a decir que son los representantes de Dios? Giacomo Savonarola, 1498 después de Cristo, originario de Florencia, Italia, denunciaba como un profeta hebreo el sensualismo, los vicios y los pecados del Vaticano. De forma milagrosa, la ciudad de Roma estuvo a punto de reformarse, pero el Papa Alejandro VI lo quiso callar, haciéndolo cardenal. Savonarola lo rechaza, lo ahorcan y lo queman en la Plaza Mayor de Florencia, 19 años antes que Martín Lutero publicara sus 95 tesis en Wittenberg, Alemania. Viene Martín Lutero y era un monje atormentado en un monasterio en Alemania. Encabeza la reforma que se llamó protestante, porque los que se oponían a Roma se les llamaba protestantes, porque protestaban contra el Papa. Nació en la ciudad de Eisleben, Alemania, ingresa a la Universidad de Erfurt, 1501, y estudia leyes, se recibe como abogado. En 1505 ingresa a un monasterio y en 1508 leyendo el libro de Romanos. A escondidas, nadie sabe cómo apareció Lutero con este Nuevo Testamento, descubre que la salvación no es por obras. No es por el cardenal, no es por el Papa, no es por los santos, no es por nadie, sino por la fe en lo que Cristo hizo en una cruz. Él comienza a descubrir que no son los sacramentos, ni las peregrinaciones, ni los sacrificios a la villa, ni las indulgencias, ni las buenas obras, lo que el Papa y el Vaticano imponía al pueblo. El Papa Sixto IV, 1476, había aplicado las indulgencias, o sea, pagar por disminuir los dolores en el purgatorio. Entonces citan en 1517 a Martín Lutero y comienza Martín Lutero a horrorizarse, y en 1517 va y cuelga en la puerta principal de la catedral de Wittenberg las 95 tesis. Esto dice Roma, esto dice la Biblia. La mayor parte de los papas, imagínense, ahora sí que le echó gasolina al alacranero, y en 1520 el Papa León X lo excomulga y le ordena que bajo pena de muerte se retracte en 60 días. Lutero quema públicamente esta bula papal en 1520, y entonces Carlos V le llama a Lutero, el emperador del Sacro Imperio Romano, Alemania, Austria y España y Países Bajos, para que se presentara a la dieta de Worms. Y entonces ahí están todos los cardenales, y ahí está el Papa, y llega Lutero con la Biblia en la mano. Y antes de entrar les dice Lutero a todos: cualquiera de ustedes que me demuestre con este libro que yo estoy mal, me retracto. Todos, hubo un silencio sepulcral, nadie dijo pío, porque nadie pudo, ni siquiera leían la Biblia, imagínense nada más. Y entonces lo condenan a muerte, y Lutero tiene que escapar, y comienza a incendiarse Europa en lo que es la semilla de la reforma protestante. Y entonces el Vaticano comienza a llamarles protestantes. Ahora se nos llama hermanos separados. Después de todo lo que sufrieron, viene esta reforma ante tantos horrores y tantas herejías y tantos vicios de la religión. El cristianismo llegan porque Inglaterra es la primera nación que se opone a todo lo que el Vaticano, se rebela contra el Vaticano, y los cristianos de Inglaterra emigran y desembarcan en el año 1605 en el puerto de Rhode Island, en el estado de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica. Y cuando desembarcan, los que venían huyendo de la persecución del Vaticano llegan a América con nuestros primos del norte con la Biblia en la mano. Y entonces Estados Unidos de Norteamérica es la única nación después de Israel en el mundo y en la historia, la única nación que ha sido fundada con los principios de la Biblia. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, dijo: sin la Biblia no se puede gobernar ninguna nación. Y el ecumenismo es la organización que el Papa quiere ahorita, Francisco, unir a todas las iglesias del mundo bajo el paraguas del Vaticano. Y miles de pastores están yendo al Vaticano a hincarse delante del Papa
pastores evangélicos, reconociendo a Francisco como un líder espiritual, lo cual no podemos nosotros aceptar. Tenemos que luchar ardientemente, una vez por todas, por la fe que Dios nos ha dado. En esta mañana, en esta noche, tú tienes que reconsagrar tu vida a Dios. Pedirle perdón por tu negligencia de la palabra, porque no has vivido cerca de la palabra, ni has puesto la disciplina de darle la prioridad a tu comunión con Jesucristo a través de la Biblia. Y si hay alguien en esta tarde que ha sido invitado, si tú quieres aceptar a Cristo en este momento como tu Señor y Salvador, y estar seguro que si tú murieras esta noche, una embolia cerebral, un ataque cardíaco, un accidente, nadie sabe si va a amanecer mañana. Si estás seguro que te vas al cielo, eres cristiano. Pero si tú no tienes esta seguridad, Dios nos da la vida eterna en su Hijo Jesucristo, que murió, fue enterrado y resucitado a los 3 días, para que tú le recibieras en tu vida como tu Salvador y murieras en paz, con el perdón de tus pecados y el poder que solo puede venir de Él, para poder vivir la vida de santificación. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás. Arrepiéntete de tu vida. Arrepiéntete, reconoce que tú no puedes seguir viviendo como estás viviendo. Que si tú continúas en esta vida que llevas, tarde o temprano te vas a autodestruir. Cree que Jesús en esa cruz pagó con su sangre por tu vida y que a los 3 días resucitó de los muertos. Y dile: Señor mío y Dios mío, perdóname. Creo que en esa cruz tú pagaste por mis pecados con tu muerte, con tu sangre derramada, y porque creo que vives, porque a los 3 días la tumba no te pudo detener, te invito en este instante a que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús.